Se recibió con el promedio más alto de su universidad, fue el senador más joven en ganarle al peronismo y se convirtió en el primer jefe de gobierno de la ciudad. Sin embargo, la historia lo recuerda con una sola imagen: un helicóptero despegando del techo de la Casa Rosada en medio de una plaza prendida a fuego. Esta es la historia de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa nació el 15 de septiembre de 1937 en la ciudad de Córdoba, hijo de Eleonora Bruno y de Antonio de la Rúa, un reconocido abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical. De la Rúa creció en Córdoba, donde estudió bajo estricta disciplina en el Liceo Militar General Paz. Se recibió como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba a los 21 años con diploma de honor y el promedio más alto de su camada. Se casó con Inés Pertiné en 1970, con la cual tuvo 3 hijos: Agustina, Fernando y Antonio. Su ingreso a las altas esferas de la política nacional se dio a principios de los 60 en la UCR. En 1963, con apenas 26 años, ingresa como asesor jurídico del Ministerio del Interior del gobierno del presidente radical Arturo Illia, hasta el golpe de Estado de 1966. En abril de 1973 gana la banca de senador nacional por la capital federal. Al tener solo 35 años y su cara de niño en los afiches, se gana el apodo que lo acompañaría para siempre: Chupete. En 1973, Ricardo Balbín lo elige como su candidato a vicepresidente de la Nación por la UCR, enfrentando en las urnas nada más y nada menos que a la fórmula de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, salen segundos. Su banca de senador es disuelta por el golpe militar de 1976 y la recupera en 1983 con el retorno de la democracia. En 1991 asume como diputado nacional. Solo un año después, en el 92, renuncia a la banca para volver a asumir como senador nacional por la capital, cargo que ejerce hasta 1996. En ese 96 se convierte en el primer jefe de gobierno electo por el voto popular en la historia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El 10 de diciembre de 1999 asume la presidencia de la Nación, tras ganar en primera vuelta con el 48,3% de los votos, liderando el partido político La Alianza, conformado por la UCR más Frepaso, prometiendo terminar con la corrupción del menemismo y mantener la convertibilidad económica de un peso igual a un dólar. Al asumir se encontró con un fuerte déficit fiscal y con una deuda externa asfixiante. La primera medida del ministro de Economía, José Luis Machinea, fue aumentar el impuesto a las ganancias y aplicar un fuerte impuestazo a las clases medias. En lugar de reactivar la economía, el aumento de impuestos contrajo el consumo, frenó la industria y metió al país en una recesión más profunda. La recaudación cayó y el déficit aumentó. Para cumplir con los pedidos del Fondo Monetario Internacional, el gobierno mandó al Congreso una ley de flexibilización laboral. Meses después, estalló la denuncia de que el gobierno había pagado coimas millonarias con fondos de la CIDE a senadores opositores para que aprobaran la ley. Desesperado por los mercados, de la Rúa incorporó a su gestión a Domingo Cavallo. Su primera gran política fue el megacanje, postergando los vencimientos de la deuda externa a cambio de aumentar los intereses a tasas usurarias. Para garantizar el pago, implementó la ley de déficit cero. El megacanje aumentó la deuda total del país de manera descomunal y para cumplir con el déficit cero se le recortó por decreto un 13% el sueldo a los empleados públicos y las jubilaciones. La paz social se rompió definitivamente en ese instante. Mientras la economía crujía, en el entorno de Olivos se hablaba de un presidente sobremedicado y desconectado de la realidad. Ante los rumores de devaluación y cesación de pagos, las grandes empresas y los ahorristas empezaron a retirar masivamente sus dólares de los bancos. Para frenar la sangría, Cavallo firmó el decreto que pasó a la historia, el Corralito. Se prohibió retirar más de 250 pesos por semana de las cuentas bancarias. El Corralito destruyó la economía informal de la que vivían millones de argentinos y atrapó los ahorros de la clase media. La gente no tenía efectivo para comprar comida ni para pagar servicios. La respuesta inmediata de la sociedad fue el paro general, los cacerolazos masivos y el estallido social del 19 y 20 de diciembre. Tras declarar el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001, la Plaza de Mayo y otros puntos de la Argentina se convirtieron en un campo de batalla, con una represión policial feroz que dejó un saldo de 39 muertos en todo el país. A las 19 horas 37 minutos, totalmente cercado y abandonado por su propio partido político, De la Rúa firma de puño y letra su carta de renuncia. Afuera, la plaza ardía. Por motivos de seguridad, los accesos a la Casa Rosada estaban bloqueados por las protestas, por lo que se descartó la salida en auto. A las 19:52, el piloto del helicóptero oficial de la presidencia, un Sikorsky S-76B, posa las ruedas de la aeronave en el techo de la Casa Rosada.
El fotógrafo presidencial Víctor Buff captura la imagen icónica, un de la Rúa demacrado subiendo al helicóptero con un maletín negro mientras este despega hacia la Quinta de Olivos, marcando el fin de su carrera política y dejando al país acéfalo en la peor crisis de su historia. La caída de Fernando de la Rúa no fue solo el fracaso de un hombre, fue el colapso de un sistema político que creyó que la economía se podía manejar con recetas extranjeras y de espaldas al hambre de la gente.